¿Cuántas son, doctora? Son 56, creo. Ok. Sí, ya se ve completa la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Va a haber señalador o no va a haber? ¿Lo traes tú? Sí. Pero no sirve para cambiar diapositivas, ¿le sirve? Y de todas maneras, aquí tengo mi ayudante oficial de cambiar diapositivas. Salud a quien haya estornudado. Ok. Bueno. Chicos, en esta ocasión vamos a hablar de infertilidad. Es un tema también muy importante y ustedes como médicos siempre van a ser consultados con cierta frecuencia acerca de esta patología que siempre se debe de ver como un binomio. Aquí no podemos separar hombre-mujer, sino siempre los dos miembros de la pareja tienen que ser estudiados de manera simultánea. ¿Por qué de manera simultánea? Porque algunos de los tratamientos son lentos. ¿Tiene el aire justo? Sí. Se lo disfraza para que yo no me dé cuenta, le quitan los grados. ¿Cuánto me va a poder? Yo 27 lo puso. Ay, Daniela, ¿cómo me hace sufrir usted? Bueno, voy a creerle, pues está bien, que está 23. Entonces les decía, doctores, que tienen que empezar a ser evaluados de manera simultánea porque muchas de las veces los tratamientos toman tiempo. Simplemente con este comentario lo voy a avalar. Un ciclo normal de la espermatogénesis, doctora María Elena, ¿cuánto dura? ¿No? 12 días. A ver, Carlos, aquí, para empezar, quítese el gorro nada más. Con eso me conformo. Yo respeto que tenga frío, pero el gorro no, amigo. Después de ver del frío que siente, ¿qué me dice? ¿Conoce su fisiología, doctor? A ver, cuénteme de su fisiología. ¿Cuánto le toma de tiempo un ciclo de espermatogénesis a su organismo, doctor Carlos Santiago? 2 meses. A ver, otro caballero. Everardo, por aquí se sentó, ¿no, Everardo? Ah, ya se escondió allá el doctor Everardo. También se escapó del quirófano. Mande, doctor Everardo. ¿Cuánto? 35. Se acercó. Bueno, ya ahora sí, de 80 a 90 días. Muy bien, doctor Everardo, claro que sí. Entonces, Ana, ya quiere que acabe la clase. A ver, ahorita la atiendo, doctora. Entonces, doctores, el hecho de que simplemente un ciclo de espermatogénesis tome de 80 a 90 días es de esperarse que cada resultado que podamos esperar cuando tratemos a estos pacientes nos va a tomar ese tiempo. Y aparte, pues las presiones damitas ya saben que su ciclo es mensual, entonces también toma cierto tiempo. Es por eso que siempre la evaluación de la pareja infértil de preferencia tiene que hacerse de manera simultánea. Es decir, si hoy va a consulta el caballero o la dama, su compañero o compañera no debe tardar más de una semana en también empezar a ser evaluado. ¿Cómo se define el término de infertilidad? Ya ha cambiado hoy día. Es cuando una pareja no logra concebir o la incapacidad para concebir, más bien dicho, la incapacidad para concebir o lograr un embarazo después de haber tenido relaciones sexuales de manera constante, permanente, sin utilizar ningún método de anticoncepción. Entonces, relaciones, insisto, consuetudinarias, frecuentes, eso quiero decir, porque si la tienen aisladamente, pues va a estar difícil. Entonces, después de que un año sin tener ningún método anticonceptivo de estarse utilizando no se logra el embarazo, ahí podemos hablar de infertilidad. Hay parejas, doctores, sobre todo las damas hermosas, preciosas, con todo respeto lo digo, que desean tanto quedar embarazadas, que van 3 meses y ya creen que cursan con infertilidad. Entonces tú como médico vas a decirle, no, espérese, señorita, señora, todavía no podemos hablar de infertilidad, son solamente 3 meses lo que lleva.
Ya cuando tenga un año, ahora sí se va a acercar con nosotros. ¿A que sí? ¿Qué nos ha enseñado la Organización Mundial de la Salud? Que hasta el 15% de todas las parejas en edad reproductiva pueden cursar con cierto grado de infertilidad. Entonces vean que la cifra no es nada despreciable. Y de todas estas parejas infértiles, hasta en el 33% de ellas hay participación del factor masculino, es decir, es por causas imputables al varón. Y un 20% es por causas combinadas, es decir, tantito es inherente a ella y tantito también es inherente al varón. De tal manera que vemos que prácticamente se equilibra, es decir, hasta en un 50% igual que en las damas, influye en la patología masculina. Lo importante de esto es que haya una evaluación oportuna, porque a veces sucede lo contrario. Yo hace rato decía que hay parejas muy ansiosas, que a los 3 meses de no concebir buscan ayuda, y también está el lado opuesto de la medalla. Hay parejas que dejan pasar 5, 6, 7 años y apenas empiezan a buscar ayuda médica y se perdió pues un tiempo muy, muy valioso. Entonces, siempre la evaluación, entre más pronto sea, mejor para ir ganando tiempo. Ok, yo soy urólogo y aquí estamos en una clase de urología. Ya cuando ustedes lleven el gineco, van a ver cómo es el abordaje del estudio de la dama. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay algunas preguntas, doctores, que no las podemos pasar por alto. Señor joven, porque son jóvenes casi todos, ¿cuánto tiempo llevas intentando embarazar a tu pareja? La primera pregunta que no debemos de obviar. Luego, a veces suena indiscreto, embarazos previos. Hay pacientes que van solos, dicen, bueno, es que yo con ella nunca la he embarazado, pero tuve otra pareja y a ella sí la embaracé. Entonces, suena un poquito, como les digo, indiscreta la pregunta, pero no lo es. Y si va con su pareja y él acepta que tuvo otras parejas, sin temor a que te sientas mal como médico, tú debes decir que son preguntas con carácter médico y con carácter confidencial. Ok, pero si nada más ha tenido una pareja, a lo mejor sí ya tuvo 1 o 2 hijos con esa pareja y en esta ocasión no ha podido. Entonces vamos a hablar ahí en este caso de una infertilidad secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque ya antes logró embarazar a la pareja. Y obviamente la primaria es cuando nunca ha logrado embarazar a su pareja. ¿Qué más vamos a preguntar? Evaluaciones y tratamientos previos. A veces cuando nos buscan, ya fueron con 2, 3 urólogos previamente, ya les dieron algunos tratamientos. Entonces hay que preguntar en qué momento fueron evaluados, hace cuánto tiempo atrás y qué tratamientos han recibido. Pregunta importantísima, hábitos sexuales. ¿Qué quiero decir con hábitos sexuales? Bueno, para empezar, muchas de las parejas desconocen lo que es el momento de la ovulación y ahí es donde viene la labor de ustedes como médicos, mis queridísimos doctores. Tienes que decirle a tu pareja que si son regulares, el día 14 del ciclo menstrual es el día peligroso, el día que puede quedar embarazada. Y resulta muchas de las veces, doctores, que por lo que sea, porque él trabaja afuera o viaja o ella también viaja, o simplemente no coinciden, no tienen relaciones sexuales el día o los días previos a la ovulación. Y a veces es algo tan sencillo que por eso nunca llega a quedar embarazada. Entonces, señor, señora, traten de tener relaciones sexuales el día de la ovulación, es más, desde 2 días previos e inclusive 2 días después, y se abstienen una semana antes de esos días para que la densidad del líquido seminal sea alta. ¿Qué es alta? Bueno, que si no eyacula, pues estar en mayor concentración. ¿Qué otra pregunta? Enfermedades padecidas en la niñez. La más importante es la criptorquidia. Doctor Edwin, ¿qué es criptorquidia? Edwin. O sea, que veo que viene la policía y se asusta y se le sube. A ver, pues así le entendí, ¿no?
pero No me contestó. A ver, cumpleañero hasta Guasave, Sinaloa. La pregunta, doctor Daniel. no bajan, no sé pero es que no bajan. ¿Es adquirida esa enfermedad? No, debe estar Congénita. congénita. Es una enfermedad congénita en donde no hubo descenso de uno o de ambos testículos. Entonces, eso hay que preguntar si cuando nació con sus testículos defendidos. De no ser así, es decir, que si haya tenido criptorquidia, hay que preguntar a qué edad fue tratado. Eso es muy, muy importante. Otra pregunta que no debemos olvidar es si ha tenido parotiditis. Y la parotiditis si se complicó con orquitis. ¿Qué es parotiditis, doctora Diana Scarlett? Echó unos ojos de pistola. Inflamación, pero no sé. Guadalupe. Guadalupe. ¿Sí es Guadalupe? Pero tiene otro nombre. Mariela. Mariela. Mande Mariela Guadalupe. Yo quiero lo que sí, no me digan lo que no, lo que sí. ¿Cómo? Coloquialmente paperas, exactamente. Entonces es producido por un virus y esos virus tienen afinidad por las glándulas y no deja de ser una glándula el testículo. Entonces, muchas de las veces estos chiquitines cursan con su parotiditis y como dice la gente coloquialmente, se le bajó a los testículos, o bueno, lo dice de otra manera que no vamos a decir, aunque no sea grosería, y... ¿Se preguntó? ¿Por qué son sacan los plumas de la Sí, no, pero escuchaba. Pues a los huevos, doctora, así nada más, ya, lo más comúnmente conocido. Su amiga, mire, de 15 días, me obliga, quiere que diga yo majaderías, regáñela. Orquitis, secundaria parotiditis. Tampoco, es muy controlado. No, sí, porque creo que ya inclusive hay vacuna para la parotiditis, exactamente. Entonces, pero algunos pacientes, bueno, que son de rancho o que no tienen acceso, no quieren vacunarse, pueden tener parotiditis y se puede complicar con orquitis, que puede ser unibilateral. Y secundaria a eso, hay fibrosis de los túbulos seminíferos y eso puede producir infertilidad y hasta asospermia. A ver, Berardo, ¿qué es asospermia que está platicando? No, está bien. Sí. Que no hay. En el espermatobioscopía, cero de espermatozoide, muy bien. No me lo distraiga, Diana Scarlett, porque ya saben a dónde quedan inscritos. Tendrían varios compañeros ya, por cierto. Tenemos una nueva integrante aquí. Hay que hacer el grupo más grande. Sí, claro. Bueno, entonces, esa es otra enfermedad que hay que preguntar. Y, bueno, en la exploración física, pero preguntar si estos pacientes no nacieron con hipospadias, porque cuando nacen con hipospadias, a veces no son tratados y obviamente la eyaculación no es recta, sino se va hacia el fondo del saco posterior y nunca va a penetrar por el canal cervical. Preguntar enfermedades coexistentes, y aquí más que nada, doctores, me refiero yo a la diabetes. Cuando hay pacientes diabéticos juveniles, como ustedes ya conocen, y cuando hay pacientes diabéticos juveniles que tienen larga evolución, que no están bien compensados, pueden tener también aneyaculación o eyaculación retrógrada, que es lo más común. Luego, hay que preguntar también sobre cirugías realizadas, en especial si fueron operados de hernia inguinal, porque resulta que a veces cuando se operan de plastía inguinal, puede ser que iatrogénicamente liguen el conducto deferente o que quede aplastado en un proceso cicatrizal fibroso y eso impide el paso de los espermatozoides. Otras, ¿qué voy a hacer con usted? Bueno, ¿cómo me cuestan trabajo? Otra cirugía que hay que preguntar son cirugías del retroperitoneo, en especial tumores, doctores, que a veces hay cirugías en pacientes jóvenes. Entonces, cuando entra el oncólogo, al remover los tumores del retroperitoneo, deja denervada las vesículas seminales, la ampolla del deferente,
y a veces hasta la misma próstata, entonces no se da un fenómeno de eyaculación, quedan con aneyaculación, no eyaculan y pues nunca van a embarazar a su pareja. Gracias. Ok. Antecedente de orquitis, eso ya puede ser en los adultos, a lo mejor tuvo una infección urinaria y se le complicó con orquitis unio-bilateral, y ese proceso inflamatorio, igual lo que sucede en los pacientes que tienen parotiditis, que se complica con orquitis, hay fibrosis de los túbulos seminíferos y pueden tener oligospermia o hasta azospermia. La actividad laboral es muy importante preguntarla por estos dos detalles. Por las sustancias con las que están en contacto, los pesticidas, los agroquímicos, los solventes que utilizan en las pinturas, en los impermeabilizantes, etcétera, son muy letales para la espermatogénesis. Entonces, producen muchas de las veces astenospermia, oligospermia y aumento de las formas anormales que se conoce como teratospermia. Saber qué fármacos han estado ingiriendo. Paradójicamente, doctores, ahora está muy de moda que los caballeros se quieren ver fuertotes y se inyectan sus anabólicos, y eso bloquea al eje hipotálamo hipófisis gónada, porque están metiendo testosterona, de los derivados de la testosterona, y bloquea el eje hipotálamo hipófisis, y muchas de las veces también tienen oligospermia y pueden llegar a la azospermia, a pesar de que los veas así ponchadotes que Mr. Mundo y las arañas y todo lo que tú quieras, a pesar de su gran fuerza muscular y su cuerpazo de lujo, tienen azospermia. De hecho, los testículos se tornan hipotróficos. Cuando uno revisa a estos caballeros fuertes así, se tornan hipotróficos. ¿Por qué? Porque todo el epitelio germinativo se para, doctores, por el bloqueo al eje hipotálamo hipófisis gónada. Aparte de que están más propensos a la hiperplasia prostática en el futuro. Contacto con el calor. Jóvenes, si no se han preguntado por qué nosotros los caballeros, así como la mayoría de las razas de animales, tenemos los testículos de fuera, los perros, los caballos, los toros. Bueno, la razón es muy sencilla. Para que se lleve de manera adecuada la espermatogénesis, se necesitan temperaturas inferiores a las del resto del cuerpo. Entonces, si ahorita me pongo en un termómetro, me va a marcar, pues con el calor que me tiene aquí la doctora Daniela, quizá 37 más o menos. Pero, ¿verdad? Pero si me pusieran uno intraescrotal, me va a marcar desde medio grado hasta 1 grado menos que la temperatura corporal. Entonces, por eso están colgando, para que estén alejados del calor humano y se pueda llevar de una manera adecuada la espermatogénesis. Pero ¿qué pasa? Hay muchos pacientes que trabajan en el calor. ¿Quién? Por ejemplo, los que están haciendo los taquitos de carne asada ahí que le gustan a la doctora, los de Mr. Fish, que me decía ahorita, todos los tacos que quieran ustedes, la gente que trabaja en las planchadurías, en la tintorería, en la industria metalúrgica, toda esa gente está sometida a calor. Entonces, es calor intenso, calor prolongado, y eso merma importantemente la espermatogénesis. Por eso no deben de obviar estas preguntas, doctores. ¿La que sigue? Ok, ya interrogamos y vamos ahora a examinar a nuestro paciente. Ya lo decía hace un momento, la localización del meato. Les decía que hay pacientes que nacen con hipospadias. A ver, de lejos. ¿Quién está lejos? Haroldo. Doctor Haroldo, dígame qué es hipospadias, doctor Haroldo. Ay, ahora sí veo con luz aquí. Haroldo, buenas tardes. Mande. ¿Qué es hipospadias, doctor? Es cuando el orificio del pene se encuentra en la parte inferior de la punta del órgano. Parece que estamos en el malecón. No tenemos órgano, tenemos pene. Y orificio se llama meato. Bueno, maleconescamente me lo dijo bien, doctor. Claro que sí. Entonces, es cuando el meato uretral no está localizado en el extremo distal del glande, sino en la parte inferior, como dijo el doctor Haroldo. Entonces, esos pacientes, doctores, a la hora de eyacular, no emiten el semen directamente al cervix, sino hacia el fondo de saco posterior. Entonces, es más difícil que llegue. De hecho, hay pacientes, tú vas a decir, bueno, ¿no que eso se diagnostica al nacimiento? La respuesta es sí. Si tiene la fortuna de nacer
y que lo atienda un médico, ya sea el de servicio social, el interno, el residente, el pediatra, si bien le van. Pero recordemos, doctores, que en nuestro queridísimo país hay mucho paciente de población rural que no tiene la fortuna de que lo atienda un médico, sino la comadrona, y pues la comadrona no es médico, y pues no se va a tomar el tiempo de revisar el chiquitín. La otra es la curvatura del pene. Esa es una enfermedad que ya hablamos de ella, que es la enfermedad de Peyronie, pero también en los jóvenes hay una curvatura congénita. Hay pacientes que nacen con el pene curvo hacia la izquierda, hacia la derecha, y caemos en la misma situación. Son pacientes que van a eyacular en el fondo de saco lateral derecho o izquierdo. ¿Qué otra cosa? Las características de las gónadas. Bueno, a veces resulta que el paciente tuvo una infección, una orquiepididimitis, y tuvo una hipotrofia gonadal, o sufrió un traumatismo, era muy peleonero y en la calle ahí lo patearon allá en los Huizaches y le dieron unas buenas patadas, tuvo una orquitis importante, postraumática, y como secuela tuvo hipotrofia gonadal. O bien hay pacientes que nacen ya así, con testículos hipotróficos. Hay que palpar el epidídimo siempre. Hay pacientes que tienen agenesia parcial o total del epidídimo y lo mismo del conducto deferente. Entonces, por eso nuestra revisión debe de ser muy minuciosa. Siempre, doctores, vuelvo a enfatizar, los genitales los debemos revisar de pie. ¿Puede revisarlo en decúbito? Sí, pero de pie siempre. ¿Por qué? Porque por gravedad se hacen más evidentes las patologías de los genitales externos. La otra es varicocele, que es de las enfermedades que más frecuentemente vemos los urólogos como causantes de infertilidad. Recordar, doctores, que hay 3 grados de varicocele. El grado 3 es aquel varicocele que es visible. Yo ya tengo al paciente con su boxer, su truza abajo, lo tengo de pie, lo estoy viendo, y con la pura inspección, yo ya estoy viendo que hay dilatación del plexo venoso. Ya sabemos que el varicocele es más frecuente ¿de qué lado, doctora Daniela? Izquierdo. ¿Por qué? Por la angulación de 90 grados. ¿De quién? ¿Está bien? De la vena renal. O sea que... La vena testicular. O gonadal. ¿A dónde drena? A la renal. Ok. ¿Y la derecha? A la cava. No quiere que me inscriba, pero la voy a inscribir. Está bien, doctora. Bien contestado, claro que sí. Entonces, el varicocele, recordar, como dijo ya la doctora Daniela, es más frecuente en el lado izquierdo. Grado 3, cuando yo lo estoy viendo. Grado 2, no lo veo, pero en cuanto yo toco, ya es perceptible. Y el grado 1, ni lo veo, ni lo toco, pero cuando yo le pido al paciente que haga maniobra Valsalva, ¿cómo le diría a un paciente haga Valsalva? Porque yo no lo sé Valsalva. A ver, usted dígamelo como lo quiera decir. En lo que yo he hecho un sorbo de agua frío. ¿Qué pueden ser así, pues? Que puje, que haga fuerza sin respirar. Que puje, nada más sin exhalar, doctor, así es. Entonces, cuando se hace la maniobra Valsalva, como ustedes ya saben en su fisiología, aumenta el retorno venoso. Entonces, es cuando se puede hacer evidente el varicocele. O bien, a lo mejor no lo palpamos porque es muy chiquito y es detectable por ultrasonido. Doctor, mande usted alumna. los pacientes con varicocele, su erección dura lo mismo que la de una persona promedio. Claro que sí, nada tiene que ver la erección con el varicocele. A ver, ¿leyó algo? Cuénteme. No, nada más que haga... No, porque acuérdense, la fisiología de la erección, doctora, es por las arterias cavernosas, nada más. Y yo sé que ese tema no lo hemos visto, pero adelante, doctores, es el último tema. El varicocele no es causa de disfunción eréctil, jamás. Solamente que el paciente tuviera mucho dolor, pero más que nada el dolor es el que hace que pues tenga detumescencia porque se segrega adrenalina. Pero cualquier tipo de dolor, no más el varicocele. Si tiene dolor del tercer molar, ¿cómo se le conoce el tercer molar, doctor? Carlos Adiel, que tiene frío. Eso, para que entren en juicio como los chicos que tengo aquí. Claro que sí, entonces cualquier tipo de dolor te puede producir eso. Bien, entonces, revisar los caracteres sexuales, yo les decía, el tamaño del pene, el tamaño de las gónadas, la consistencia de las gónadas, ver la implantación del pelo púbico y el desarrollo muscular. ¿Listo?
En este caso estamos viendo, lástima que salió borrosa, es un síndrome de Klinefelter que se caracteriza por hipotrofia gonadal. Son pacientes delgados, como estamos viendo aquí, de talla alta, y lástima que no se ve bien, pero tiene hipotrofia gonadal. Gracias. En este caso estamos viendo la asimetría que hay. Gónada izquierda normal y vemos como la derecha está hipotrófica. ¿Por qué? Porque fue secundario a una orquiepididimitis. Este paciente tenía historia de orquiepididimitis y como secuela tuvo atrofia gonadal. Bien. Ustedes saben, doctores, que el estudio que de inicio le vamos a pedir a un paciente varón con infertilidad es la espermatobioscopía. En el caso de los caballeros es rápido el abordaje, a diferencia de la mujer. La mujercita pobrecita sometida a más pruebas de sangre, de ultrasonido, lo menos molesto, pero ya después viene la histerosalpingografía, a veces hasta laparoscopías diagnósticas, etcétera. En cambio, el caballero es rápido. Se va a hacer la prueba más sabrosa de todas las que existen, teniendo 3 días de abstinencia sexual, se va a masturbar y no va a tardar más de media hora en llevar a analizar el semen al laboratorio. ¿Por qué no más de media hora? Porque el químico toma el tiempo de licuefacción. ¿Qué es el tiempo de licuefacción? Bueno, los caballeros ya saben aquí que nuestro semen es ciertamente denso, es decir, espeso. Pero pasada media hora empieza a actuar la hialuronidasa. Esa enzima, ¿qué es lo que hace? Licuar al semen. Si no se licúa el semen, no va a poder meterse por el canal cervical. Entonces, es por eso que ellos toman el tiempo de licuefacción. Entonces, ese es el abordaje. El estudio inicial que le vamos a pedir a un paciente por infertilidad es la espermatobioscopía, también conocido como seminograma. Aquí ya saben, doctores, que estamos en nuestro queridísimo México y abundan muchos machos, y rápido. No queda embarazada, no, a la dama. Siempre culpan a la dama. Tú eres culpable, ve con el ginecólogo. Cuando rapidito es al revés. Rapidito podríamos saber con pura espermatobioscopía si el caballero es el que anda mal. Entonces, esa es la labor de ustedes. Señor, no mande a su esposa, usted primero empiece. A usted no le va a costar nada más eyacular sabrosamente, teniendo 3 días de no haber tenido eyaculación, y lleve el semen y rápido vamos a ver si usted es el del problema o no. En cambio, la mujer, como les digo, sí se somete a pruebas más invasivas. Ok, ¿dónde se lleva a cabo la espermatogénesis? Bueno, eso ya se los enseñaron en la histología que me dijo la doctora Daniela que les daba, en estas estructuras que son los túbulos seminíferos. Ustedes ya saben que en nuestros testículos están los túbulos seminíferos, y por fuera están las células de Leydig que producen, le vamos a preguntar a David Said, ¿está aquí? Sí. Mande, doctor. ¿Qué producen las células de Leydig? No se conoce. A ver, el cumpleañero de WhatsApp de Sinaloa. ¿Está durmiendo? Tocayo de la doctora. Ah, está haciendo trampa y buscando. Tengo una hoja que una mesa. No le, mejor dígame que produce las células de Leydig, doctor. Está haciendo así, a la niña, a ver, a ella. Mejor dígame a mí, a la no. No se conocen los caballeros. A ver, aquí escucho a Arturo, tiene otro nombre, Mario Arturo, también integrante del Club del Calamar. ¿Me lo preguntan o me lo afirman? Entonces, ya te contaron más. Eso, muy bien, claro que sí. Bueno, en efecto, ya lo dijo el doctor, produce testosterona. Está por fuera las células de Leydig y es unas células de soporte que ya saben en su histología que son las células de Sertoli. Bueno, ¿qué hay aquí en los ductos o los túbulos seminíferos? Están las espermatogonias, que son las que constantemente se están dividiendo para formar primero a los espermatocitos de primer orden, de segundo orden, luego las espermátides y por último se convierten en los famosísimos y peligrosos espermatozoides que tienen esta forma.
y se desprenden a la luz de los túbulos. Y ya después, a ver la que sigue tantito, no me acuerdo si tengo la... Sí, ok, regresa a la cuenta. Después van a ir a una estructura que ahorita les voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es la red de Haller. Esta es la forma normal de los peligrosos espermatozoides. Cabeza, cuello y cola. Así son normalmente. La que sigue, doctora. Y una vez que ya drenan a los túbulos seminíferos, van a ir a esta estructura que se llama así red de testis, que está localizada en el polo superior. Ahí confluyen todos estos túbulos seminíferos, empiezan a emigrar los espermatozoides a la cabeza del epidídimo. El epidídimo, como ustedes recordarán, doctores, es una estructura de muchos microtúbulos ordenados de manera adecuada, que si lo extendemos así, mide 30 metros. Es muy, muy largo esto. Y empiezan a pasar, suben, bajan. Ahí se lleva a cabo un fenómeno que se llama el fenómeno de la capacitación. Le vamos a preguntar a... ¿Cómo se llama, doctor? Kerine, ¿está aquí? Hay una Karine y otra Kerine. A ver, Kerine. ¿con N? Las dos son con N, pero una es con A y otra es con E. No, con la D quiero yo. Kerine. Ajá, Kerine. ¿Está aquí? Sí, mami. Dígame, el doctor Valderas decía que aquí se lleva a cabo el fenómeno de capacitación. ¿Qué es capacitación? ¿Adquieren la capacidad de qué? ¿Los espermatozoides? De movimiento. Eso, muy bien, doctora Karine, claro que sí. La capacidad de movimiento. Una vez que ya adquieren la capacidad de movimiento, van a empezar a salir por la cola del epidídimo. Aquí nace el conducto deferente. Obviamente tiene peristalsis. Entonces empieza a ascender. Recordar que el conducto deferente es parte del cordón espermático, por favor. Y es parte del cordón espermático, ascienden, y este conducto deferente que pasa por el conducto inguinal va a sufrir una dilatación distal que se conoce como ampolla del deferente, y ahí quedan listos y almacenados los peligrosos espermatozoides para ser eyaculados. Todo esto que yo les describí, doctores, desde que la espermatogonia se divide en espermatocito de primer orden, segundo grado, espermátide, espermatozoide, que drenan a la red de testis, que pasan por el deferente, por los múltiples ductos, que ascienden y se almacenan, es el tiempo que transcurre los 80 a 90 días. Ok, ¿qué más pasa, doctores? Aquí está esta otra bolsita que está inferior a la ampolla del deferente, que es la vesícula seminal, que su única función es producir fructuosa. ¿Para qué queremos tener fructuosa? Se lo vamos a preguntar a un caballero. Manuel Alejandro, hace los audífonos. El doctor Manuel Alejandro, que tiene sus audífonos inteligentes comprados en Liverpool, doctor. Debe responder acá. Lerma, Alejandro. Porque se ruega. Fructuosa. ¿Me lo pregunta o me lo afirma? No, estoy preguntando que si fructosa es lo que comentó. Yo dije que produce, que tiene ese líquido. Así dije, ¿verdad? Tiene energía. Ajá, ¿para qué era? Bueno, para proporcionar energía. ¿Y para qué quieren energía los peligrosos espermatozoides? ¿Va bien? Sígale. Pues me imagino que es para moverse. Claro que sí, muy bien, doctor. Ya vayan cargando la edición nueva del doctor Valderas 2022, ¿eh? En Simaco están más baratos los audífonos. Muy bien, doctor. Claro que sí. Ya lo contestó el doctor. Es para proporcionar energía y que puedan moverse los espermatozoides. ¿Qué pasa, doctores, cuando nosotros eyaculamos? Vean, por si no se ha entendido. Ok, ya estamos con la dama y todo el rollo, y ya vamos a eyacular. ¿Qué pasa? Se cierra el cuello de la vejiga. Ya lo está señalando usted. Ay, me ayuda, ¿verdad? Exactamente, gracias para los que están en casa, doctor. Entonces, se cierra aquí el cuello de la vejiga, se contrae la próstata y múltiples ductos de todos los acines glandulares drenan su contenido de la próstata a la uretra. En este sentido, de inmediato se contraen la vesícula seminal, la ampolla del deferente, ambos se unen, tienen un solo ducto que se llama conducto eyaculador, derecho e izquierdo. Entonces, drena de inmediato también
el contenido de la vesícula seminal en la ampolla del deferente y sale por la uretra. Eso es lo que pasa normalmente en la eyaculación. Y aquí aprovecho la diapositiva, doctores, para decirles, cuando un paciente es diabético, ¿qué pasa? Tiene neuropatía, entonces quedan desnervadas las vesículas seminales, la ampolla del deferente y la próstata, y no se cierra el cuello de la vejiga, y tienen eyaculación retrógrada. Es decir, ¿tienen orgasmo? Sí. ¿Sienten como si eyacularan? Sí, pero no hay nada de emisión de líquido seminal por la uretra. ¿Por qué? Porque a la hora de eyacular no se cerró el cuello y todo el líquido seminal va a la vejiga. ¿Qué pasa si se revuelve con la orina? Nada, la verdad es que no pasa nada. La que sigue, doctora. Entonces el paciente orina semen. Semen después y se dan cuenta y te dicen, es que me sale algo mucoso cuando termino de orinar. Así es. Bueno, entonces, eso es lo que le vamos a pedir, una espermatobioscopía o seminograma a nuestros pacientes. ¿Qué parámetros le vamos a estudiar? Pásenla que otra vez, porque no me acuerdo si viene algo más. No, ok, gracias. ¿Qué parámetros le vamos a estudiar al líquido seminal? Uno, el volumen. El volumen en cada eyaculación, doctores, debe de ser de por lo menos 3 mililitros. Si te lo reporta el químico menos de 3, está disminuido. Ok, la otra, el pH. ¿Cómo debe de ser el pH del semen? El doctor José Luis Herrera. ¿Está aquí? Está, debe contestar. De casa. José Luis. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos muy bien. Alcalino. Muy bien. ¿Qué tan alcalino, si es cierto? ¿Está bien contestado? No sé, unos 8. 8, 8.5, claro que sí. Muy bien, doctor José Luis. Muy bien. Entonces ya contestó el doctor José Luis, debe ser alcalino. Y de ahí nos vamos a ir a lo que yo les decía, el tiempo de licuefacción, que debe de ser a los 30 minutos en promedio. Y luego ahí vienen estas 3 variables, doctores, que estas sí necesito que se las sepan de memoria, porque aparte vienen en el examen de los 100,000. Concentración o densidad. Esto ha cambiado mucho a través del tiempo, doctores. Antes se pedía que la concentración fuera de 50 millones por mililitros. Por eso nos quieren las mujeres, porque somos millonarios, tenemos muchos millones de espermatozoides. No me haga reír, doctora, porque me hace reír. El doctor debe estar serio siempre, no me haga reír. Bueno, entonces, antes era que deberían de tener 50 millones por mililitro de la eyaculación. Después esos parámetros han ido disminuyendo, doctores, y hoy día se aceptan que parámetros entre 20 y 40 millones son normales. Entonces, esa es la cantidad mínima requerida de espermatozoides por mililitro. Ok, esa es la concentración o densidad. De esos espermatozoides que eyaculamos, doctores, ya lo dijimos, se deben de mover. Se debe de mover por lo menos el 50% de ellos. Cuando no se mueven, esa patología o esa entidad se conoce como astenospermia. Entonces, cuando hay disminución que te dicen, solamente se mueve el 20%, tú dices, este paciente tiene astenospermia. Omití decir las alteraciones de la densidad. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, 5 millones, se conoce como oligospermia. Y azospermia es cuando te dice el químico, no hay ningún espermatozoide, ni 1, ni 2, ni 3, 0 te reportan. Eso es lo que se conoce como azos, con doble O, azospermia. Entonces, azospermia y oligospermia es en cuanto a concentración. Astenospermia cuando hay disminución en la movilidad. Ahora, de los espermatozoides que eyaculamos, mis queridos doctores, es válido que produzcamos un 10% de espermatozoides anormales. ¿Qué es anormales? Doble cabeza, cabeza chica, cabeza grande, cola enrollada. Entonces, no son aptos para embarazar. Entonces, válido hasta 10%. Pero si te reportan formas anormales, 50% o 65%, ese paciente entonces tiene teratospermia. Son aumento importante en las formas anormales. Ahora bien, leucocitos. Lo deseable es que no haya, pero si hay un máximo de 3, 4, está bien. Bacterias no debe de haber,
Pero si te reportan bacterias, el paciente tiene prostatitis, tiene infección. Y la fructosa simplemente te la reportan positiva o negativa. Nada más. Gracias, doctor. ¿Qué vamos a hacer si un paciente tiene azospermia? Bueno, se supone que ya lo revisamos. Y tenemos que checar si nació con vesículas seminales. Entonces, le podemos pedir un ultrasonido ya sea abdominal o transrectal. ¿Dónde se ve mejor? La verdad de las cosas que en el transrectal. Aquí estamos viendo un ultrasonido transrectal. Estamos viendo la vesícula seminal y la ampolla del deferente juntas del lado derecho. Y aquí la del lado izquierdo. Y esta es la pequeña próstata del paciente y esto es la vejiga. ¿Sí? ¿Qué más vamos a estudiarle a estos pacientes? Si tienen alteraciones, el perfil andrológico. Ya esa es una prueba de laboratorio en donde se le pide que vaya en ayuno y se le van a hacer determinaciones de estas hormonas. De la LHRH, que es esto, la hormona liberadora de las gonadotrofas, LHRH. Luteinizante, folículo estimulante y obviamente le vamos a pedir testosterona. Ya dijimos, la luteinizante va a estimular a las células intersticiales del Leydig para que produzcan testosterona. ¿Qué es la FSH? Se le llama tradicionalmente la hormona estimulante de la espermatogénesis, que realmente actúa sobre las células de sostén del epitelio germinativo, que son las células de Sertoli. Entonces, siempre pedimos el perfil hormonal y la testosterona. Ya les decía, cuando hay disminución de la testosterona, se puede alterar el eje hipotálamo hipófisis gónada. Por eso yo les decía que los pesistas les inyectan tanta testosterona que ya no producen LH, y eso pues tiene mucha injerencia en esto. Aparte, ¿qué otra hormona? La prolactina. Cuando hay aumento de la prolactina, inhibe la producción de estas dos, LH y FSH. Entonces, siempre vamos a checar cómo andan los niveles de prolactina. La que sigue, doctora. Ok. Entonces, ese es mi abordaje para un paciente con azospermia. ¿Qué voy a hacer si en la espermatobioscopía me dice azospermia? Se supone que ya lo revisé. Ya le pedí su perfil hormonal. Y obviamente no me conformo con una sola espermatobioscopía. Ahora le voy a decir, señor joven, hágase una segunda en otro laboratorio, igual teniendo 3 días de abstinencia sexual. E inclusive es válido pedir una tercera antes de empezar a actuar. ¿Por qué? Porque ya cuando actuamos, ya nuestra conducta es un poquito más invasiva. ¿Por qué? Porque a estos pacientes, si tenemos ya 3 espermatobioscopías con azospermia y resulta que el ultrasonido me dice que sí están bien las vesículas seminales y la ampolla del deferente y que encontramos el eje hipotálamo hipófisis gónada, o sea, el perfil hormonal normal, este paciente es candidato a esto, a que se le haga una biopsia testicular. Entonces, todo paciente con azospermia es candidato a hacerle una biopsia testicular. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Bueno, vamos de preferencia con bloqueo a hacerle una incisión, como ahorita lo vamos a ver, y vamos a tomar una muestra de cada testículo y lo vamos a poner en esta solución que se conoce como de Bowen, que no es el formol, donde se conserva mejor y ya se la mandamos al patólogo. ¿Qué nos puede decir el patólogo? Que a lo mejor nació con hipoplasia tubular, es decir, nació con una baja población de espermatogonias, así vino de nacimiento este joven. O bien, a veces lo más triste, nos reporta aplasia tubular, no tiene espermatogonias, así nació y pues no hay nada que hacerle. ¿Qué más me puede reportar el patólogo? Hialinización de los túbulos seminíferos, entonces están ocluidos, o fibrosis peritubular. Estos dos fenómenos se dan, como yo le decía, en los traumatismos y se dan después de la orquiepididimitis, ya sea por bacterias o la orquiepididimitis después de parotiditis. ¿La que sigue? Bueno, ya les decía, aplasia germinal. Ahora, resulta que a veces nos pueden ver pacientes que fueron sometidos a vasectomías y pues ya sea enviudó o a lo mejor quieren tener más hijos, o a veces hay casos tristes, de todo vemos, fallece el único hijo que tenían o 2 y pues desean tener más hijos. Entonces, es importante en los vasectomizados hacer biopsia porque queremos ver cómo quedó su epitelio germinativo. Con el paso del tiempo, cuando está bloqueado el deferente,
hay un fenómeno de fagocitosis por los leucocitos y muchas de las veces se ve afectado también. El varicocele y la criptorquidia pueden afectar de manera importante y pueden producir una oligospermia severa y hasta zoospermia hemos visto. Y con la edad, obviamente, entre más grande es el paciente, va disminuyendo su población de células germinales. ¿La que sigue? Entonces, se hace una incisión por separado. La que sigue, se extrae el tejido. Aquí estamos haciendo con anestesia local, que yo no lo recomiendo. Era cuando lo hacíamos antes, pero nos fue muy mal. Hacemos una incisión transversa. La que sigue, doctora. Se hace una incisión transversa para no lesionar los vasos. Recordar que los vasos en el escroto, síganle, está bien, tienen un curso transversal. Y vamos a abrir la albuginia y normalmente estamos acostumbrados a ver este tejido de color así amarillito. Lo tomamos, lo ponemos en el frasco y mandamos siempre por separado. Este es biopsia de testículo derecho, biopsia de testículo izquierdo. ¿Dedos más? ¿Otra? ¿Más? Ok, regresen ya. Ok, entonces, si reportan, doctores, también azospermia, podemos hacer este otro estudio. Puede hacerse inclusive antes de la biopsia, que se llama deferentovesiculografía, que consiste en canalizar el conducto deferente, se instila material de contraste y debe de pasar a la uretra, como aquí se está viendo. Vean, está permeable. ¿El que sigue? Pero ¿qué pasa aquí? No pasó a la uretra. De hecho, vemos deformada la vesícula y la ampolla del deferente del lado derecho. Entonces, estos pacientes a veces tuvieron algún traumatismo, alguna uretritis que les ocluye el orificio de los ductos eyaculadores, y aunque se estén produciendo los espermatozoides, esta oclusión, esta estenosis cierra y por eso no tienen población de espermatozoides en el seminograma. Esto es todo por hoy, doctores. ¿Alguna pregunta? Mañana seguimos hablando de la segunda parte, doctores. Doctor. Mande usted. Alumna. Ya ve que se sería ultrasonido. ¿Sí, doctora? Ofrecemos el transrectal primero y si no la acepta, el abdominal. No, de preferencia primero el abdominal. Si tiene dudas, ya pide el transrectal. Si, por ejemplo, el abdominal. Pero que mire, le voy a decir la verdad. Para que le rastreen las vesículas seminales, deben de tener mucha experiencia. No cualquiera. Por ejemplo, con todo respeto, todos estos ultrasonidos de salud digna, somos salud, chécate. Son hechos por médicos ultrasonografistas. Le voy a decir cuál es la diferencia con un radiólogo o un imagenólogo. El radiólogo o imagenólogo, a ver, alguna alma caritativa que nos encienda la luz tantito, por favor, doctoras. Que estén al frente, por favor. Es la siguiente, doctora. Sí, doctora. Gracias. El radiólogo o imagenólogo es un médico general que estudió mucho y pasó el examen de la residencia, el examen de los 100,000, e hizo 3 o 4 años de especialidad, entonces tiene mucha experiencia en manejar imágenes. En cambio, los personajes estos que hacen los ultrasonidos de salud digna, Somos Salud, etcétera, son médicos generales que no pasaron el examen en la residencia, se van a hacer un curso patito de ultrasonidos de 3 o 4 meses a Guadalajara, Monterrey, y ya salen como ultrasonografistas. Por eso no son confiables. Esa es la verdad de las cosas. ¿Alguien más, doctores? A ver. Bueno, doctores, mañana veo para hablar de la segunda. Mande. ¿Quién quiere hablar? Una dama. Coraima. ¿Quién es? Coraima, creo. Mande, doctora Coraima. Viene la pregunta desde la Reforma. ¿Cómo dijo que se llamaba el último estudio, el del contraste? Deferentovesiculografía. ¿Cómo Ok. se hace? Le voy a platicar cómo se hace. Se hace una pequeña incisión en la base del escroto, en ambas. Y la verdad de las cosas, tienes que tener mucha experiencia. Se canuliza el deferente, es decir, tienes que meterte a la luz y por ahí metes un catéter y haces avanzar el material de contraste. No es fácil hacerlo, ¿eh? Le voy a decir por qué, miren. Un cabellito. No, de un caballero. El doctor se me hace. Bueno, usted, ¿se llama amigo? Ricardo. Miren, así, por ejemplo, el doctor Ricardo, que no tiene el pelo así tan finito, así como es el cabello del doctor Ricardo, ya sé que no lo está viendo, es la luz del deferente, o sea que es muy finita, muy delgadita, entonces no es fácil canalizar el deferente, doctora. Pero contestando su pregunta, así es como se hace. Gracias. De nada.
Karen Janet, ya se va la carne asada y no invitó. Ya vi que trae las pinzas, ¿eh? Ok, está bien, ok. No me invitó.